Cuando Pablo decidió escribir esta epístola a su hijo espiritual Timoteo, fue para investirle de toda autoridad e instruirle con el fin de que pudiera desarrollar con eficacia su ministerio en la iglesia en Éfeso. Una tarea ardua se le presentaba al joven Timoteo, porque debía contrarrestar todas las falsas doctrinas, aunque sea reiterativo, de los falsos maestros. Esto lo encontramos en parte del capítulo 1, capítulo 4, el 6, hasta el final de la epístola. Había de mantener la fe y la buena conciencia también en medio de la congregación, desechando alguna de ellas a causa de los falsos maestros. Algunos habían abandonado la fe. Había de establecer principios en el culto. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba en medio de un ambiente social, no solamente a causa del Imperio Romano y todo lo que era el imperio, el ejercicio que hacía sobre todo lo que dominaba, sino también a causa de la inmoralidad que existía en la ciudad. Recordad el alboroto que hubo en Éfeso a causa de la diosa Diana, diosa de los efesios. También había de establecer ancianos y diáconos y le dio los requisitos que estos habían de tener. También lo instruyó sobre la forma en que había de conducirse en la casa de Dios. Los ojos de la congregación, los ojos de los vecinos, los ojos de la gente que nos visita, normalmente están puestos en aquel que preside a las congregaciones. Debía también de mirar por él mismo. A veces pensamos que los que nos ministran siempre están llenos. Pues bien, Pablo le recomendaba, mira, Timoteo, lee muchísimo, además exhorta y además enseña. Tres fases del ministerio pastoral que no deben existir en ninguna congregación. Y luego había de tener una, diríamos, mano izquierda para los ancianos de años. Los ancianos a veces tenemos manías y queremos que todo se haga según nuestro criterio, porque claro, tenemos experiencia. Pero también a los jóvenes que están algo alborotados, piensan que el mundo se lo van a comer y con el paso del tiempo los ancianos nos damos cuenta que el mundo, si nos descuidamos, nos come a nosotros. También había de tener un trato especial sobre las viudas y sobre los viudos. ¿Por qué? Porque ellos están solos, se han quedado solos. Y en el caso de las viudas en aquel tiempo, quedaban en muchos, si no tenían hijos, sin sustento, sin apoyo. Hoy en día la seguridad social cubre, si no todo, una parte de esos. Luego la otra corresponde a los hijos o a los nietos. También a los líderes, a los ancianos líderes de la iglesia. El Timoteo había de tener también mano izquierda. ¿Por qué? Pues porque muchos ancianos, con el paso de los años, se creen que la iglesia es suya. Cuando un anciano lleva 10, 15 o 20 años, porque es un ministerio de por vida, hasta que uno, por una causa u otra, prescinde y renuncia, los ancianos de la iglesia pueden llegar, no hablo por los nuestros, que además llevan poco tiempo en el cargo, a excepción de Elvin, que lleva muchos más años, pero los ancianos pueden llegar a pensar, la iglesia es nuestra y se tiene que hacer como nosotros mandamos. Pues bien, de todo esto Pablo le instruía y le exhortaba a Timoteo a poner sobre la iglesia en Éfeso. Pero en la instrucción del culto hay algo que a Pablo le tiene más preocupado que constituir ancianos y diáconos y otras, la lectura, la instrucción, la exhortación, y es la oración. Emplea 8 versículos, como se nos ha leído,
8 versículos en cómo se debe orar en la Iglesia. Me ha encantado, porque además no estaba preparado, ni mucho menos, pero me parece que ha sido Dominique la que ha leído una porción que oremos con salmos, con oraciones, etc. Pero aquí Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es la oración eclesial, la oración en la Iglesia, y como veremos es algo que nos atañe a todos. No hay nadie al cual deje Pablo fuera de la congregación y dentro del ámbito y la situación socioeconómica, social, moral y todo lo que queráis que nos envuelve. Hay muchas clases de oración. Hay de alabanza, de acción de gracias, de confesión, de súplica, de intercesión. De todo ello consideraremos hoy, a nivel eclesial, la oración como una triple dimensión en la oración. Y cuando digo dimensión no me refiero al aspecto espacial de la dimensión, alto, bajo, ancho, sino me refiero a su aspecto amplio, como por ejemplo podríamos decir el aspecto o la dimensión humana del problema o la dimensión humana de la espiritualidad del hombre. En primer lugar, vamos a ver la oración en su dimensión universal, y esto se encuentra en el primer versículo y en el segundo de esta epístola a Timoteo. Os ruego que tengáis abiertas las Biblias y sigáis el texto porque son enriquecedores. La dimensión espiritual viene por estos dos textos. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Exhorto ante todo. Pablo apremia a Timoteo. Le dice, es urgente, Timoteo, es urgente que la Iglesia se dé cuenta en Éfeso de que hay que orar, pero ya no tanto por los miembros de la congregación, sino por lo que envuelve al exterior de la congregación. Nosotros somos una isla dentro de mucho terreno que tenemos al lado. Nos rodea un ambiente social, a veces hostil, nos rodea un ambiente moral, desmadrado totalmente, y también nos rodea un ambiente político. No voy a hablar de política, aunque toque algo sobre los políticos. Exhorto ante todo, es apremiante, Timoteo, que tengas en cuenta esto cuando estés dirigiendo los cultos. Que hagas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto era necesario que se enseñara en la iglesia de Éfeso. Esto es necesario que se enseñe en todas las iglesias. La hermanita de los pobres es el culto de oración. Lo más barato en la iglesia, hermanos, perdonadme que lo diga así, es el culto de oración. Y justamente en el culto de oración, y hablo por esta iglesia nuestra, es donde se imparte quizás a veces la mayor enseñanza después de lo que se hace desde este púlpito a cargo de nuestro pastor. Y es necesario que la oración sea eclesial, porque Pablo no dice, te exhorto ante todo a que hagas, sino te exhorto ante todo a que se hagan, en plural. Hermanos, cuando queda abierto el momento de la alabanza, pocas veces se cambia el número de hermanos que oran. Parece que hay reticencias. Hermanos, ha habido una de las personas que ha orado que se quedaba parada, que le costaba hablar. Como veremos después, un poco más adelante, no hay que tener miedo de acercarnos al trono de la gracia.
Yo reconozco que hay dificultades en nuestra iglesia y en nuestros días. Hay hermanos que viven fuera. Hay hermanos que trabajan hasta horas tardes. Pero también creo que es un deber que la iglesia ore y asista a los cultos de oración y levante la voz en los cultos del domingo. Porque las oraciones, tanto a nivel de la iglesia como personal, son lo mismo que la savia para los árboles. Si el árbol no tiene savia, se muere. La iglesia, cuya savia no es la oración, está enferma y próxima a fenecer. ¿Qué clase de oraciones aconsejaba Pablo? Rogativas. Que se hagan rogativas. Esto significa pedir por unas necesidades concretas y urgentes. Nuestra iglesia lo ha hecho, hermanos, y hemos de estar contentos. Hemos tenido el problema de ser reconocidos como iglesia. Se estaba terminando el plazo hace unos años y la iglesia, muchos hermanos en bloque, oraban para que realmente pudiéramos llegar a tiempo de arreglar todos nuestros documentos. Después se pidió por las obras de la iglesia, porque se nos exigía que tuviéramos en unas condiciones determinadas la iglesia. Más de un quebradero de cabeza les dio a los que en aquel momento se cuidaban del orden, al pastor, porque se tuvieron que insonorizar las paredes para no molestar a los vecinos. Había una necesidad imperiosa y la iglesia respondió a esa necesidad, rogativas. También por oraciones. Esas tienen un carácter más general, más cotidiano. Hemos dado gracias por lo que aquí se expone, por lo que significa el que Dios nos dé el alimento y el pan de cada día, que la tierra dé su fruto, pero también pedir y dar gracias, porque en aquel momento nos levantamos, estamos bien y que el día sea propicio, que no tengamos ningún percance, que pidamos que realmente podamos llegar a final de mes, que pidamos a aquel hermano que no tiene o hermana que no tiene trabajo, por la hermana o el hermano que tiene familiares enfermos, por nosotros mismos. Cuando decaemos, cuando nos sentimos deprimidos, cuando pasamos por un mal momento. Son las cosas cotidianas de la vida, hermanos, esas oraciones. Peticiones. Las peticiones son aquellas que se hace en favor de otra persona, pero ante una autoridad superior. Y nosotros no tenemos ninguna otra autoridad superior, sino aquella que está sentada en el trono de los cielos, cuyo nombre es santo y mora en santidad. Hay muchas cosas que pedir en nuestros días y pedirle a Dios que realmente nos las conceda. Y luego hay también oraciones, decía Pablo, acciones de gracias, acciones de gracias. ¡Ay, qué olvidadizos somos! Nos ponemos contentos cuando Dios nos ha concedido lo que le hemos pedido, pero nos olvidamos de darle gracias, y a veces públicamente. O decirle a aquel hermano o hermana que le hemos pedido, ora por mí, por este motivo y por este otro. Y cuando realmente Dios lo ha concedido, nos olvidamos de decirle al hermano o la hermana, da gracias a Dios que esto está solucionado. Yo doy gracias a que algunas veces puedo ir borrando algún nombre del que tengo en la lista. Ya sé que soy, como siempre os lo digo, tengo una lista y como le decía hace unos días al pastor, nada más, hace un mes nada más había podido borrar una, que Dios lo había concedido. Ahora ya tengo 3. Doy gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que se están recuperando.
y por todos los seres humanos. Aquí en nuestra versión dice por todos los hombres, y podríamos decir que solamente hay que orar por los hombres, las mujeres quedan aparte. No. El texto que está en el original, antropos, está en plural. Por todos los hombres, por todos los seres humanos. El texto, en realidad, antropos significa ser humano, hombre también, pero en realidad ser humano, por todos los seres humanos, sin excluir a nadie, por razón de raza, pueblo, nación, religión o posición social. El creyente no puede hacer acepción de personas porque Dios no las hace. Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco. Y hemos de orar y estamos llamados a amar también, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si no amas, y si no oras por todo ser humano, estás vaciando el vaso que Dios ha llenado de amor, lo estás vaciando. Pablo, que era además de pastor, como he dicho algunas veces desde aquí, no hace mucho, era un pastor de almas también. Y al exhortar a todos que había que orar por todos los seres humanos, para que no se olvidara Timoteo y la iglesia de Éfeso, dijo, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es posible, no, yo soplo, es verdad. Es posible que estemos pensando algunos de nosotros qué difícil que es orar en nuestros días por el rey, por nuestros gobernantes y por todos los que están en eminencia. No solo por las decisiones que toman ellos y las actitudes que demuestran y las declaraciones que hacen, que algunas veces cuando se pasa la hemeroteca, yo no he visto muchas veces que les salgan los colores, pero bueno, alguno hay. Alguno dimite, a veces forzadamente, pero hay y ha habido políticos, y seguramente los habrá, que son honrados y que cuando los encuentran en un renuncio, ellos dimiten. Es verdad que orar por los políticos no solamente es difícil, a veces es por las tendencias políticas que cada uno tengamos. Si yo soy de este partido, no voto a los otros, no los puedo ni ver. Si yo no soy de ningún partido, a mí qué me importan los demás. Un ejemplo a nivel espiritual, y que no hace mucho desde aquí se nos predicaba por nuestro pastor. El ejemplo de la iglesia de Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. La iglesia que está dividida también tiene problemas y va camino de desaparecer. Es necesario que los cristianos sigamos orando por los que están en eminencia, sean del signo político que sean. Porque esto es bueno y agradable a nuestro Dios y Salvador. Lo dice el verso 3. Luego lo ampliaremos esto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. No lo digo yo, lo dice el Señor a través del apóstol Pablo. Sin embargo, antes de concluir esta parte, esta primera dimensión de la oración, debemos hacer algunas consideraciones sobre la oración. Son las que hizo el Señor Jesús a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñase a orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos dirigimos a Dios, que como decía hace un momento, está sentado en un trono de santidad. Y es santo. Y cuando nos dirigimos a Él hemos de hacerlo con temor y temblor.
sabiendo que hemos de orar no para ser oídos. De esto se nos enseñó el año pasado en la escuela dominical. Los judíos oraban públicamente para ser oídos. Los gentiles repetían una y otra vez las oraciones también para que el Dios al que ellos adoraban les contestara. Y nuestra oración tiene que ser sincera, porque Dios conoce todos nuestros pensamientos como alguien ha orado, y nuestras palabras siempre pueden ser nuestro propio juez. Yo creo que podríamos parafrasear el texto bíblico de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 17, parafrasearlo de esta manera: temed a Dios, amad a los hermanos, orad por todos los gobernantes y por todos los seres humanos. Lo cual nos conduce a la segunda reflexión en cuanto a la dimensión de la oración, su dimensión pacificadora y salvífica. Y esto lo hallamos desde la segunda parte del versículo 2 hasta el final del versículo 6. La dimensión pacificadora de la oración es porque hay un motivo que Dios quiere que oremos por las autoridades y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vivamos dentro de nuestro entorno. Normalmente el entorno nos asusta. Hay personas que, por ejemplo, no pueden estar en medio de una manifestación o un grupo de personas, por ejemplo, un estadio de fútbol. Les entra pavor encontrarse entre medio de tanta gente. Para que vivamos, hay un porqué. En el país que vivamos hemos de pedir para que vivamos quietamente. Vivir quietamente significa en paz, sin guerras, sin persecuciones, sin conflictos, para que se promulguen leyes y decisiones justas. Estamos a punto de ver si es posible tener nuevo gobierno en nuestro país. Ya es verdad, ahí no me atrevo a decirlo, pero hay grupos en España que cada uno tira por su lado. Los del norte tienen un estatuto personal. Los del nordeste, desean que ese estatuto también sea el suyo. Los del sur es que siempre hemos sido los olvidados. Y los del medio dicen, España somos nosotros. Hemos de pedir, como decía el presidente de la patronal de los empresarios, lo único que nosotros deseamos los empresarios es vivir en paz y tener tranquilidad. Y de esto es de lo que también pide el apóstol Pablo. Un beneficio de lo que aportan leyes justas es lo que encontramos en el primer capítulo de Reyes, en el capítulo 3 y 4 de Primera de Reyes. En el reinado de Salomón, por lo menos una parte de su reinado. Después él perdió un poco el hilo de su camino. Lo contrario a leyes justas son las injustas, que intranquilizan, que ponen temor y angustia a las personas. Y entre estas personas estamos también nosotros, los creyentes. Hay hermanos nuestros en otros países que son perseguidos por el testimonio del Evangelio y de Jesús. Y que vivamos reposadamente también. Por eso oramos por los gobernantes, para que vivamos reposadamente, es tener tranquilidad. Es poder ir por la calle tranquilos. Es saber que aquellos que nos gobiernan, a los cuales hemos votado, no lo perdamos de vista,
quieren que vivamos tranquilos y en paz. Pero este vivir reposadamente que pedimos por las autoridades también tiene una aplicación a nivel personal, a nivel de los creyentes. El término es aplicable y en realidad he leído algunos comentaristas bíblicos que después de haber puesto el entredicho, o la mirada, en las autoridades, luego la ponen en los creyentes. Y también es necesario que nosotros vivamos reposadamente, que no tengamos conflictos con el vecino, que no pongamos conflictos tampoco a nuestras autoridades, que cumplamos las leyes. Si vivimos así, viviremos en toda piedad. Porque, hermanos, nosotros, por lo menos hace unos años, al campo evangélico se nos conocía como los del libro. No como Israel, al que el Señor tuvo que sancionar diciendo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, y estaba dirigiéndose a Israel, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Levantar manos santas es participar de la mesa del Señor con toda dignidad, no con indiferencia. También Judá y Jerusalén pecaron contra este hecho. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Hermanos, acercarnos a la mesa del Señor habría de ser un momento de reflexión íntima, desgranando nuestro corazón o descargando nuestro corazón delante del Señor por todas aquellas cosas en las cuales nos damos cuenta y somos conscientes que hemos pasado. Acercarnos a la mesa del Señor es reconocer que Dios nos ha amado y que no somos dignos de que Jesús haya muerto por nosotros. Levantar manos santas es ofrendar con gratitud a Dios, no con flaqueza de espíritu. También el pueblo de Israel nos es un ejemplo malo de lo que hacían. Un día le dijo el pueblo a Dios: ¿en qué te robamos? Y Dios les tuvo que decir: en que lo diezmáis todos, pero os olvidáis de mis diezmos. Hermanos, 2 blancas, como dijo Jesús, 2 blancas pueden ser mucho más que todo lo que pongamos ofrendando al Señor, que nos sobra. Levantar manos santas es esperar el día del Señor. Yo os invito a leer el libro de Malaquías. Es un caudal de reflexión, porque no es Malaquías quien habla, sino es Dios. Está escrito en primera persona el libro de Malaquías. Los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero, y Dios escuchó, y fue escrito en el libro, en memoria delante de él, para los que temen en el Señor y piensan en su nombre. Y Dios les dice: el día que yo me manifieste, aquel día se demostrará quién es mío y quién no es mío. Y finalmente, no sé si os habré cargado mucho, pero a cada una de estas reflexiones he tenido que reflexionar y aplicarlas primeramente a mi vida. Porque sería muy triste que yo os estuviera exhortando y yo estuviera traspasando lo que hago de exhortación. El día de Cristo en nuestras manos
serán santas, porque seremos semejantes a Él. También esto se lo debemos al apóstol Juan en su primera epístola. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si te miras las manos, hermano, y las ves sucias, no te preocupes. Dios ha empezado una obra en cada uno de nosotros, de los que somos suyos, y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y en la medida en que nosotros nos dejemos llevar y guiar por el Espíritu Santo, nuestras manos se irán semejando a las de Cristo. Seremos semejantes a Él. Creo que la mejor manera de concluir esta triple reflexión sobre la dimensión de la oración es pedir al Señor Jesucristo lo que pidieron sus discípulos. Señor, enséñanos a orar por todos los hombres, a orar por la paz y la salvación, a orar por nuestra santificación. Que el Señor nos ayude.